que da gusto ver la sala llena, una tarde de viernes y con todos los problemas que hay por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del acto, como ha explicado Susana, la Plataforma Global contra las Guerras Internacional, la Asamblea de Izquierdas y Firmes, que está haciendo la retransmisión también de este acto, ¿no? Les agradezco en lo personal porque, bueno, cuando este acto se convocó era oportuno y necesario hacerlo, porque estamos a 5 meses de la celebración, celebración, digamos, o hecho que va a ocurrir con esa cumbre de la OTAN que va a coger nuestra ciudad en el mes de junio, ¿no? Sin embargo, hoy, a 28 de enero, ese acto que se convocó con un sentido de necesidad y de oportunidad es además hoy un acto imprescindible. Es imprescindible porque la OTAN, la Unión Europea y por lo mismo España están en el centro mismo de esta actual crisis entre Estados Unidos, sus socios de la Unión Europea y sus socios en la OTAN, ¿no? Una crisis con Rusia, aparentemente, y digo aparentemente, solo aparentemente, por el futuro territorial y militar de Ucrania, ¿no? En realidad, la crisis que estamos viviendo estas 2 últimas semanas, bueno, le da todavía mucho más valor a este acto y al título que se le puso al acto, ¿no? Un título que se pensó, en fin, pues tuvimos algún comentario entre las personas que estamos en la mesa, Susana, los organizadores, etcétera, ¿no? Un título que tiene una doble lectura. En primer lugar, aquello de el fin de la OTAN se puede entender como la posible, tal vez, quizás, muerte y desaparición de esta organización, nacida, como sabemos, en 1949 y muy cuestionada tras el fracaso de la misión de la ISAF-OTAN en Afganistán el verano pasado, ¿no? Por lo tanto, es oportuno y es, digamos, necesario plantearlo en esos términos. Después de un fracaso tan sonado como el de Afganistán, ¿es posible vislumbrar un fin de la OTAN? Sobre todo, con perdón, cuando 2 jefes como Trump y como Macron la han pronunciado muerta en estos últimos años. Efectivamente, también, ¿no? También. Es decir, en ese contexto, además, ya venía antes incluso de que se explicitara ese fracaso en Afganistán, como bien dice París, pues ya incluso algunos dirigentes importantes de la organización, como él ha dicho, Trump y Macron, ya planteaban ese posible fin o al menos una posible reconversión. Después nuestros ponentes nos lo van a aclarar, ¿no? Un fin, ese fin de la OTAN, que más allá de ese fracaso en Afganistán también puede tener que ver con el cambio de los intereses geoestratégicos de unos Estados Unidos que de un tiempo a esta parte, unos 20, 25 años atrás, desde que saliera ese famoso artículo de Henry Kissinger, ¿no? Diciendo que el eje de las relaciones internacionales pasaba del Atlántico al Pacífico, digo, hoy las preocupaciones geoestratégicas de Estados Unidos están sobre todo en China, por no decir únicamente en China, ¿no? Respecto a lo que Estados Unidos valora como sus amenazas, como sus prioridades en materia de seguridad, de defensa, etcétera. Y en tal sentido, en ese escenario, bueno, la OTAN queda claramente descolocada. Creo que ese escenario que se plantea de posible, hipotético final, reconversión de la OTAN, también tiene mucho que ver con la irrelevancia creciente de la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que, como estamos viendo estos días, sobre todo por boca de su alto representante para la política exterior, Josep Borrell, intenta a la desesperada mantener su sistema de seguridad como lo ha tenido desde la propia fundación, no ya de la Unión Europea, sino que de las comunidades económicas europeas por allá por los años 1950. Esto es una seguridad europea externalizada y subcontratada con la OTAN, precisamente, ¿no? Entonces, quizás el tema no tiene tanto que ver con Ucrania, o no solo con Ucrania, o no solo con
las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos, sino que también tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea desesperadamente busca mantener ese sistema de seguridad, que insisto, lo tiene subcontratado de alguna manera con la OTAN, y al ver que Estados Unidos está mirando a otro sitio, sabe que el tiempo corre en su contra, ¿no? En ese sentido, yo creo que el momento que estamos viviendo hoy se parece mucho a lo que vivimos y vimos, algunos incluso sobre el terreno, en 1998, cuando una OTAN, ya entonces muy desnortada y cuestionada desde la caída del muro de Berlín, 1989, la disolución de la Unión Soviética, el 91, etcétera, encontró la OTAN, digo, en 1998, su razón de ser alentando y participando en lo que fue una muy ilegal guerra de Kosovo. Recordemos que no obtuvo la OTAN, como era preceptivo de acuerdo a la propia Carta de la OTAN, la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intervenir militarmente en un territorio extra-OTAN, como era no ya solo la provincia serbia de Kosovo, sino que el conjunto de Yugoslavia, ¿no? Bueno, ese conflicto, como sabemos, terminó con Yugoslavia, terminó con la creación de un Estado muy cuestionado y que muchos Estados no reconocen, España entre otros, que es Kosovo, pero fue un conflicto que le sirvió a la OTAN para retomar oxígeno, insufló oxígeno a la OTAN por casi 25 años hasta el momento actual, ¿no? Fin de la OTAN, por tanto, que es el título de este acto de hoy en ese sentido. La hipótesis, la posibilidad de que la OTAN esté entrando en una fase de disolución o al menos en una fase de reconversión profunda como no había vivido ni siquiera en la época anterior después de la caída del muro de Berlín. Decía, sin embargo, que el título del acto tiene también otra lectura. Fin de la OTAN en el sentido también de redefinir sus objetivos ante los nuevos escenarios, ¿no? Nuevos escenarios claramente a nivel global, me he referido antes al tema de China, nuevos escenarios en Europa y nuevos escenarios también en Oriente Medio y la cuenca mediterránea, que es otro de los focos importantes desde el punto de vista de la seguridad, no solo de la Unión Europea, sino que en particular de España, ¿no? Nuevos fines, entonces, que la OTAN estaría buscando para enfrentarse a esos escenarios y volver a validarse, volver a convalidar de alguna manera el visto bueno de los gobiernos y sobre todo de las opiniones públicas, aunque solo sea desde el punto de vista de la tolerancia de esa organización. Va a ser interesante entonces cómo Paris y Javier nos ilustren un poco sobre esas posibilidades, ¿no? Para tratar entonces de este fin de la OTAN, de dos vertientes, fin de la OTAN como posibilidad y fin desde el punto de vista de la redefinición de unos objetivos, yo quiero agradecer otra vez a los organizadores por haber buscado a dos ponentes de altura que me honra presentar esta tarde, ¿no? Por eso también yo estoy agradecido, ¿no? Agradecido porque me hayan invitado al acto, porque hayan hecho el acto y agradecido porque me den la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Yo creo que no hay nadie mejor para hablar de la OTAN y de sus fines en ese doble sentido que hemos dicho, que dos personas que desde su conocimiento profundo y subrayo vivencial, real, de la seguridad, la defensa y las instituciones políticas y militares, aportan una perspectiva tan crítica como sólidamente fundamentada en sus biografías, ¿no? Es decir, es fácil criticar a la OTAN, en realidad a la OTAN y a cualquier cosa es relativamente fácil, pero muchas veces se hace sin fundamentos o sin bases sólidas, ¿no? La OTAN es una organización militar que entra dentro de un esquema o de una estructura de seguridad y defensa. Y para hablar de eso, bueno, más allá del eslogan, hay que tener conocimiento. Nos acompaña hoy Hasél París Álvarez, gallego, politólogo por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia por la UDIMA, ¿no? Universidad a Distancia de Madrid. A ello, y quiero subrayar muy particularmente eso, París suma sus servicios en el ejército español durante casi 4 años, ¿no? Por lo tanto, teoría y práctica que se dan la mano
en todos los análisis que él comparte con quienes le seguimos y quienes hasta ahora no le han seguido, le pueden seguir en distintos medios, ¿no? El Viejo Topo, por ejemplo, El Español, hace unos días publicaba un interesantísimo artículo precisamente sobre esta crisis actual, a la cual me refería antes: Rusia, OTAN, Estados Unidos, Ucrania, etcétera. Bienvenido entonces, Hasél París Álvarez, y gracias por estar aquí. Gracias. Junto a él, Javier Couso Permuy, diplomado en Periodismo Audiovisual por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, músico, productor, mensajero y muchas más cosas que le dan el derecho a titular con justicia, con toda justicia, En pie de calle, ¿no? Ese libro que recoge lo que subtituló como Las reflexiones para tiempos convulsos. Unas reflexiones que están en ese libro de editorial Foca, que Javier proyectó esas reflexiones, como digo, en un diálogo interesantísimo con Laura Pérez Rastrilla, hoy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Yo creo que ese texto de Javier es imprescindible para entender muchas cosas, ¿no? Porque sí, es un texto en el cual él repasa los 5 años, de 2014 a 2019, en que él estuvo ejerciendo como diputado en el Parlamento Europeo y donde fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de otras, pero sobre todo fue en ella donde más figuración y relevancia tuvo, sin duda, ¿no? Bueno, precisamente estando Javier en esas funciones como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, tuve el honor de que me invitara a acompañarlo a la República Árabe Siria, que es mi país de origen, ¿no? Una Siria asolada por el intervencionismo, por el yihadismo, muchas veces, digamos, creado, exprofeso para destruir a Siria, y que sin embargo Siria ha logrado conservar su unidad territorial y sobre todo ha logrado conservar su esencia como país, como sociedad y como Estado, que es el carácter multiétnico y multiconfesional de la sociedad siria, ¿no? En 1919, cuando termina el Imperio Turco Otomano y pocas semanas antes de que Francia ocupara Siria, se redactó el Programa Nacional Sirio. Y el Programa Nacional Sirio ha acompañado a Siria desde entonces a hoy, con 3 o 4 elementos que son fundamentales. El más importante de todos, preservar el carácter multiétnico y multiconfesional de la sociedad siria, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese viaje con Javier pude apreciar de cerca su calidad política. Javier tiene la virtud de escuchar, tiene la virtud de observar y tiene la virtud también de aceptar desafíos y de ser valiente, ¿no? No era fácil ir a Siria, fue 3 veces. 2 se entrevistó además con el presidente Bashar al-Assad, no era fácil, le costó innumerables críticas políticas y críticas también mediáticas, desde la ignorancia, por supuesto, y seguramente también desde la envidia, creo, ¿no? Bueno, yo pude conocer entonces a esas virtudes políticas de Javier, que no venía del mundo de la política, como he dicho antes, pero sobre todo pude conocer su estatura humana, ¿no? Una estatura humana muy parecida, si no igual, a la de su hermano José, a quien conocí precisamente durante el conflicto de Kosovo, pocos años antes de que lo asesinaran en Bagdad, en el curso de la invasión de Irak, alentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni más ni menos, por Estados Unidos, Reino Unido y el Reino de España. Couso conoce bien la milicia también, ¿no? Igual que Hasél, porque él proviene de una familia gallega, igualmente, de larga tradición militar, ¿no? Y Javier, que es crítico con instituciones como la OTAN, pero siempre habla con enorme respeto, ¿no?, y conocimiento, como Hasél, ¿no?,
del mundo militar. Lo hacen con conocimiento de causa. Por eso yo creo que hoy debemos alegrarnos, felicitarnos de contar con ellos, porque seguro que vamos a obtener no solamente una visión general de la OTAN y de cuestiones particulares como la crisis, ¿no?, que se está viviendo y que se está incluso, digamos, engordando desde el punto de vista de la propaganda, sino que vamos a entender muchas cosas del mundo militar y del mundo de la seguridad y de la defensa por personas que la analizan continuamente, pero que la han vivido desde dentro. Así que los dejo con ellos. Va a intervenir primero Javier, que nos va a hacer un esbozo de la historia de la OTAN, y posteriormente Paris, para que luego se puedan hacer las preguntas que consideren. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas las que habéis venido hoy, ¿no? Y para mí es un placer compartir mesa con estos dos grandes, ¿no? Pablo ya lo ha dicho, que nos conocimos más en profundidad en aquella visita a Siria, que él lo ha dicho de una manera bonita, ¿no? Pero aunque me causó, como estamos en horario que se puede decir, hostias por todos los lados. Y las que más duelen además son las internas, ¿no? De aquellos que van hablando contra el imperialismo. Y que cuando tú haces una actividad desde una institución tan importante, aunque tan irrelevante muchas veces como el Parlamento Europeo, pues se demuestra que realmente lo hacen de boquilla. Y sobre todo cuando lo que estábamos intentando era establecer unas relaciones normalizadas entre el Parlamento Europeo y el Parlamento sirio, o sea, dentro del marco de las relaciones propias del Parlamento. Y también pues con Josep Paris, que es la primera vez que compartimos una mesa, pero que nos conocimos, el radar nos puso en nuestra vida porque intereses comunes, también compartimos eso que dicen de que somos neorrancios o no sé qué, ¿no? Y cosas de estas, de la nueva izquierda postmoderna que nos intenta matar, o sea, matar políticamente, eso que se llama, no me gusta la traducción anglosajona, ¿no? Pero la cultura de la cancelación, ¿no? Creo que les está saliendo bastante mal, ¿no? Sobre todo a los que hemos pertenecido a una izquierda y pertenecemos a una izquierda que creemos que el internacionalismo, el antiimperialismo y toda una serie de principios no están ahí para tirarlos por la borda, ¿no? Están ahí porque son parte de esencia de la militancia. Yo empecé mi militancia y mira que venía a los movimientos sociales, en el movimiento contra la OTAN, cuando era un chavalín, yo ni siquiera pude votar, pero seguí todas las manifestaciones. Y vi incluso la formación, por ejemplo, de Izquierda Unida, que se hace en base a esas movilizaciones de la OTAN, y se me cae la cara de vergüenza de ver ahora mismo... Luego te dijeron que quemaban por ir a Siria, ¿no? Esos mismos que formaron luego te decían que quemaban por ir a Siria, ¿no? Ministros y ministras participando de una manera vergonzante, sobre todo con esa ministra de Defensa que podría haber sido una ministra de Aznar, ¿no? O sea, sacando inmediatamente las fragatas, ¿no? Y ahí también quiero dar una lanza, no es una crítica evidentemente a las Fuerzas Armadas, es una crítica a la dirección política de poner nuestras capacidades militares al servicio de intereses no solo extranjeros sino imperialistas de Estados Unidos. Gracias a los organizadores, yo cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Era un momento... lo empezamos a hablar hace unos meses, era un momento difícil, ¿no? Porque aquello de la OTAN no sonaba, claro, lo han olvidado totalmente. Curiosamente hemos coincidido, parece que lo hemos hecho a posta, en un momento clave, ¿no? Con una gravedad que no se veía desde hace muchísimos años, ¿no? Porque, como lo he dicho en algunos lugares, ¿no? Hemos pasado momentos terribles en Europa, el ataque a la República Federal Yugoslava, lo que hablaba de Serbia, la creación de ese Estado fallido y donde está la base más grande de Estados Unidos, que no la más importante, o sea, rompiendo lo que ahora van diciendo todos los todólogos de Helsinki, de que no se pueden mover las fronteras, ¿no? La destrucción o el intento de destrucción de Irak, de la sociedad iraquí, de la sociedad siria, de la sociedad libia, ¿no? Pero para mí reviste esto una gravedad más porque no, esos grandes países no tienen la capacidad militar que tiene Rusia. No tienen la capacidad ni tienen uno de los arsenales nucleares más potentes que hay. O sea, no estamos hablando de una conflagración con un país pequeñito, estamos hablando de una conflagración que nos puede llevar
a una guerra, y además ya se habla, porque yo, aparte de estar en la Comisión de Asuntos Exteriores, fui parte de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, y también me metí como un topo por ahí en la asamblea parlamentaria con la OTAN, ¿no? Que iba a todas esas cosas, me tenían ahí como el prorruso y el pro no sé qué, pero yo los escuchaba, ¿no? Y entonces te das cuenta de que los militares cada vez hablan más de una guerra nuclear limitada y la utilización de armas nucleares tácticas. En toda la doctrina militar, yo que leo continuamente documentos de estos farragosos, se habla de la utilización de las armas nucleares tácticas como con una ligereza que no se veía en los tiempos de que vivimos, ¿no? de la bipolaridad cuando existía la Unión Soviética, donde se llegaron a grandes consensos en materia de desescalada, por lo menos de pactos internacionales de limitación de armamento, que ha abandonado sistemáticamente Estados Unidos en las últimas fechas, ¿no? Ha abandonado los tratados de misiles de medio alcance, de armas nucleares tácticas, ¿veis? Lo que os decía antes de lo de la doctrina de cielos abiertos, en la cual se negociaba pues, los aviones que circulan por las determinadas potencias, es decir, ha roto todos unos principios de seguridad que se habían podido dar también al filo muchas veces de una conflagración nuclear. Yo le he pedido a Pablo que me avise, porque quiero que sea como 30-35 minutos mi exposición, para que luego le dé tiempo a París y sobre todo para que podamos debatir en torno a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Muchos me habéis visto en otra conferencia también en el CAUN, que va a ser parecida, porque a mí me parece ahora que están todos los todólogos, tontólogos, que nos hablan un día de las granjas porcinas y luego son expertos militares. Hay que hablar con conocimiento de causa. Entonces es importante, ¿no? Yo voy a hacer una exposición sobre la historia de la OTAN, donde vais a ver claramente cómo esto se veía venir, lo que iba a pasar. Y la caracterización que tiene esa OTAN, que antes Pablo lo ha explicado muy bien, ese cambio, giro importante que tiene que hacer cuando desaparece su antagonista global, que es el Pacto de Varsovia, y se tiene que reinventar. Esto es parte de una conferencia, que me encanta decirlo porque les pone muy nerviosos a todos los progres, una conferencia que di en el Centro de Altos Estudios de la Defensa Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el curso de Defensa de la Nación, destinado a oficiales y jefes superiores, es decir, coroneles y generales. Lo di en el Fuerte Tiuna y lo di también en la Universidad Militar Bolivariana y en Margarita, en la ZODI de Margarita. Orgulloso estoy de haber ayudado a hablarles de la OTAN y a formar a esos militares venezolanos que son dignos de admiración por esa doctrina que dejó Chávez, ¿no? Cuando te encuentras con jefes y superiores de la Armada Nacional Bolivariana, la mayoría con doctorados, con carreras, tienen la obligación de mezclarse con los universitarios, cosa que aquí estaría muy bien, y yo que conozco muy bien, sobre todo la Armada Española por mi familia, estaría muy bien mandar a unos cuantos de nuestros jefes militares a las universidades a que se mezclaban un poco con los civiles, ¿no? A pesar de que, bueno, esas palabras me sorprendieron, las de la GEMA, el AGEMA alemán, o sea, el jefe de la Marina alemana, lo tiene bastante más claro que todos estos politicuchos y todólogos de lo que representa esta escalada, ¿no? Y por eso tengo confianza que esa parte del establishment militar, y lo estamos viendo hoy con la llamada de Macron y de Alemania, pare esta escalada y porque lo que estamos hablando aquí es de garantías de seguridad a una potencia a la cual están cercando y están acercando las armas ofensivas. Sin dilación, para empezar, ¿cómo surge la OTAN, no? La OTAN se pone en marcha, sabéis, en el mundo de la bipolaridad, a partir de lo llamada doctrina Truman, ¿no? En marzo de 1947, de la manera que ellos lo hacen, los estadounidenses, ¿no? Estados Unidos se hace una autollamada a sí mismo para salvar al mundo. ¿Y cómo lo dice claramente? Entrecomillado, los pueblos del mundo libre nos piden ayuda. Eso lo hacen muy bien ellos, o sea, no es que ellos no, les hemos pedido nosotros que que nos vengan a ayudar, ¿no? Pero antes y previamente, también en ese año, en 1947, es una pieza muy importante después de la Segunda Guerra Mundial para controlar ya Europa. Y es el Plan Marshall, que nos lo han vendido como un plan de reconstrucción muy positivo, pero que tenía una trampa en su puerta trasera, ¿no?
Realmente lo que es la primera pieza que puso Estados Unidos en el tablero para impedir la recuperación europea tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como había pasado tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se trató de conjurar una crisis de sobreproducción y con el fin de que Europa no volviera a reorganizar el comercio con sus colonias. Sabéis que en aquel momento tenía colonias o excolonias, como pasó tras la Primera Guerra Mundial, sin usar dólares. Es decir, el crédito estadounidense se convirtió en un arma. Y lo han, a partir de Bretton Woods y toda la arquitectura financiera, lo han hecho como un arma más de su política exterior, las deudas externas. Nosotros somos un país que tiene una deuda externa ya superior a nuestro Producto Interior Bruto, pero los países de América Latina, imaginaros. Pues ahí tiene mucho que ver, no solo la construcción de la OTAN, el control de nuestras capacidades militares, sino también el control de la economía europea por medio de la imposición del dólar, ¿no? La OTAN se constituyó realmente con la firma del Tratado del Atlántico Norte en 1949, tras conversaciones secretas en el Pentágono, y os va a sonar con lo que ha pasado últimamente del AUKUS. ¿Quién formó parte de esas conversaciones? Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Curiosamente siempre aparecen en toda esa arquitectura, incluso la que nos desveló Snowden, de toda Prisma, etcétera, etcétera, todos esos dispositivos de espionaje a toda la humanidad que estos países, aparte de los pertenecientes a la Commonwealth como Australia, etcétera, etcétera, forman parte también de esta estructura. El tratado señala, el Tratado del Atlántico Norte, un pretendido respeto a la ONU y declara ser una organización constreñida al derecho internacional humanitario. Absolutamente mentira, las palabras lo aguantan todo, ¿no? En 1950, a partir de ese tratado, que fue en 49, el año siguiente, la OTAN se convierte en una organización definiéndose como una alianza nuclear. Eso hay que dejarlo claro, y eso no ha variado al día de hoy, que parece que nos hemos olvidado. Hay armas nucleares en Europa y son estadounidenses, excepto la dupla francesa. Francia tiene disuasión nuclear propia, pero hay armas nucleares en Europa, en Alemania, en Italia, en Bélgica. Y lo que define... Holanda y Turquía, creo. En Holanda y Turquía también. Y Javier, con permiso, ha variado, el elemento nuclear de la alianza ha variado en una cosa, que es que antes contemplaba la respuesta nuclear, la destrucción mutua asegurada, y ahora contempla el ataque preventivo nuclear. Sí, hay una variación ahí interesante. Pero lo importante de señalar es que ya desde el principio el mando militar es siempre estadounidense. Es decir, el SACEUR, que se llama, es un general estadounidense, que es el que tiene el mando sobre el botón nuclear de esas armas nucleares. Puede haber un secretario general civil, como el tonto este que tenemos, el Stoltenberg, pero quien realmente manda, y eso produjo la primera crisis de la alianza, porque De Gaulle no lo aceptó, y De Gaulle se salió de la estructura militar durante mucho tiempo, hasta que un supuesto neogolista, que no lo es, lo volvió a meter a Francia en la estructura militar. La doctrina de la Alianza Atlántica hasta el final de la Guerra Fría, ¿cuál será? La de un mundo bipolar con un archienemigo, como les gusta también a los estadounidenses, un supervillano, que es la Unión Soviética, pero tiene diferentes planes estratégicos. Y es importante, frente a lo que nos vendieron a los que vivíamos en Europa, de las amenazas sistemáticas de la Unión Soviética de invadir Europa, ahora se sabe, ya con elementos desclasificados, que nunca hubo un plan del Pacto de Varsovia para invadir preventivamente Europa. Jamás lo hubo. En cambio vais a ver como si hubo planes por parte de la OTAN, ¿no? El primer plan fue el NSC 68, un plan absolutamente maniqueo. La Unión Soviética es el mal y se pretende acabar con ello por medio de la aniquilación militar. No tenían ningún problema. El siguiente plan estratégico, la doctrina nuclear, en 1954, contemplaba una respuesta nuclear total con represalias masivas a todo ataque importante en las zonas de influencia. Es el momento, en 1954, lo que hablé antes. Francia abandona la estructura militar, ¿no? Y entramos ya en la era Kennedy, ¿no? Respuesta flexible, en 1961. Se marca ya una respuesta convencional, guerra limitada en las zonas de especial peligro, comprendidas desde el extremo oriental, desde Turquía, en torno a la periferia de Euroasia,
y se contempla una respuesta nuclear limitada incluso en el suelo europeo. Ya se empieza a hablar de la posibilidad de sacrificar el espacio de teatro europeo. 1961, Kennedy, maravilloso presidente. Luego llegamos a la detente o distensión, que llega en medio también de la crisis del petróleo, ¿no? Desemboca realmente a partir de esa crisis en la desregulación y el triunfo del neoliberalismo de los 80, con la llegada, como sabéis, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. Pinochet también, pero no tiene que ver con la OTAN, ¿no? Antes de llegar Reagan nos encontramos con Carter, ¿no? Que propone la estrategia del primer golpe. Se propicia un rearme europeo para una doctrina nuclear agresiva que utilice armas nucleares en el primer golpe. Y ya llegamos al peor momento que vivimos en esa conflagración entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. A propuesta de Reagan, en 1981 se propone a la OTAN y se aprueba como plan estratégico lo que se llamó como la victoria es posible, ¿no? La administración estadounidense propone a la OTAN dejar de contener al bloque soviético y puso sobre la mesa en los planes la posibilidad de derrotarlo con una guerra nuclear limitada y prolongada. Se desplegaron, algunos, los de más edad nos acordamos, se desplegaron los misiles Pershing y Kreis en Europa en 1983 y este despliegue se combinó con lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, todos la conocimos por la prensa como la Guerra de las Galaxias, que lo que buscaba era convertir a Estados Unidos en un santuario y realizar un ataque sacrificando Europa, porque ninguno de los misiles estadounidenses en teoría podía haber impactado sobre el continente europeo. Es decir, para los todólogos, los tontólogos, los defensores de que la OTAN es necesaria para Europa, tenemos que ver cómo es parte de la prolongación del poder angloamericano y que nos están utilizando, llegado el caso, como puede pasar ahora. La guerra nunca será en territorio estadounidense, sino la guerra será en las propias fronteras europeas. Tras la desaparición de la Unión Soviética, y antes lo adelantó Pablo, la OTAN entra en crisis, no tiene ya su enemigo tradicional que le daba la fundación, la excusa para mantenerse, y tiene que reinventarse y buscar nuevos enemigos. Y es cuando se reinventa, en teoría, como un pilar europeo. El secretario de Estados Unidos, Baker, en aquel momento, y el secretario general de la OTAN, que era Manfred Weber, vuelven a poner en virtud el vínculo transatlántico, definiendo a la OTAN como un poder europeo. La unificación alemana se blinda bajo el pilar OTAN para que la nueva Alemania nazca vinculada y supeditada a Estados Unidos. Y la reordenación de Europa, que tiene mucho que ver con ese carácter neoliberal de la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht, esa reordenación europea tras la bipolaridad pasa siempre por el brazo protector de la OTAN, ¿no? La reunificación de Alemania se hace sobre una OTAN que se proclama un pilar europeo que limita, además, si lo seguís lo vais a ver, cada cumbre de la Unión Europea con una precedente reunión de la OTAN que siempre marca los límites. Y si nos vamos a los protocolos, por ejemplo, el protocolo número 10 sobre cooperación Unión Europea-OTAN señala en su artículo 42 que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de la Unión Europea. Es decir, cuando oigáis hablar a los altos representantes en política exterior de una autonomía estratégica militar europea, es mentira, porque siempre va a estar limitada por lo que manda la OTAN. Yo cuando trabajé en la Subcomisión de Seguridad y Defensa y nos reuníamos con Federica Mogherini, nos presentaba el libro blanco, todas las propuestas para crear, siempre en las primeras páginas te hablaba que no se iba a romper como dicen ellos, la colaboración con la OTAN, con lo cual lo que estamos viendo es que nunca habrá una posibilidad, sin abandonar esa estructura militar, de tener una autonomía estratégica. Volviendo a la creación de la nueva OTAN, la guerra del Golfo, la del 90-91, no fue la segunda guerra del Golfo, la primera fue la de Irak e Irán. Es un conflicto providencial para la OTAN, ¿no? Porque supone un agarradero para por lo menos justificar su existencia.
Y además se aprovecha, surge o se propone por parte de Estados Unidos lo que se llamó el nuevo orden mundial, ¿no? Planteado por Bush en septiembre, Bush padre, en septiembre de 1990, ¿no? Y que además es invocado después de esta primera intervención sobre Irak como una era de libertad y armonía frente al terror y la opresión de la Unión Soviética. Eso en palabras claras del presidente estadounidense. Fue lo que luego se ha llamado globalización, ¿no? ¿Y quién puso el marco teórico? ¿Os acordáis, no? Fukuyama, en torno al fin de la historia, y Huntington en el choque de las civilizaciones. Con las zonas de la exclusión aérea sobre Irak es muy importante, ¿no? Porque a partir de la resolución 688 del Consejo de Seguridad de la ONU o la 43131 de la Asamblea General, impulsadas por dos señores, que son Bernard Crochet y Mario Bettany, muy ligados a Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras, se rompe el principio de no intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas, el artículo 2.4. Es importantísimo, porque a partir de ese momento se rompe ese orden internacional para esas intervenciones preventivas que no respetan la soberanía de las naciones y que han dado después las intervenciones en Irak, en Yugoslavia, en Libia, en Siria, dando el marco teórico para frente a las limitaciones que ponía la Carta de Naciones Unidas. Fue lo que muchas veces lo hemos tratado también en el CAU, las intervenciones que se llaman ahora guerras humanitarias, ¿no? La excusa humanitaria para romper, convencer a las poblaciones y romper esos principios de no intervención. La Cumbre de Roma de 1991 condiciona a Maastricht, ¿no? Se firma en febrero del 92 y entra en vigor en 1993, obligando a no aceptar una Unión Europea fuera de la OTAN. Ese fue el blindaje de Maastricht del que os había hablado. En la intervención de Yugoslavia en 1999 pone por primera vez a la OTAN al margen de la ONU. Es la primera vez, ya dándose, como habéis visto, todos esos saltos para poder intervenir libremente fuera de la conscripción del derecho internacional. Y se reinventan nuevos enemigos. En primer lugar, lo que llamaron los nacionalismos exacerbados, a Hussein, etcétera, etcétera, los supervillados, y posteriormente el yihadismo, ¿no? Sustituido a partir de 2001 por la guerra contra el terrorismo. Y aquí llegamos a un momento clave, que es la Cumbre de Lisboa de 2011. Para entender la importancia que va a tener la Cumbre de Madrid, el diseño estratégico o el concepto estratégico de la OTAN se revisa en torno a cada 10 años, ¿no? O sea, desde Lisboa se dio las pautas estratégicas para estos 10 años y en Madrid se va a dar las nuevas. Por eso estaba muy bien traído lo que decía Pablo. Va a ser un nuevo concepto el que va a salir de Madrid y además supongo que las lecciones sacadas de lo que pase actualmente en el conflicto o preconflicto con Rusia. Es importantísima la cumbre de 2011, ¿no? Moldea la OTAN de la globalización, ¿no? La ONU ya no es el marco de máximos. O sea, lo que decían en el tratado al principio, que aceptaban la ONU constreñida al derecho internacional, ya no lo es y lo ponen claramente, ¿no? El nuevo concepto estratégico se llama defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa. Importante, marco de intervención global. Es decir, la OTAN ya puede actuar en cualquier país del mundo donde los intereses. ¿Y qué intereses son los que nombran para intervenir? La defensa de los recursos energéticos, siempre están ahí y en todas las intervenciones lo hemos visto, pero señalan ya dos características que en el futuro la veremos cada día más representadas. Las migraciones, o sea, por un problema migratorio la OTAN puede intervenir contra un país, y el agua, anticipando lo que van a ser las guerras en el futuro por el cambio climático y la caracterización. A partir de ese momento y hasta Madrid se van cambiando tácticamente los dispositivos, pero no se cambia el concepto estratégico. No voy a nombrar todas las cumbres que ha habido hasta ahora, pero sí voy a nombrar las cumbres que han dado el giro para contener a Rusia que estamos viendo ahora. En la cumbre de Gales en 2014, como os decía, no se cambia el concepto estratégico anterior, pero sí se señala que la alianza, 2014, se encuentra en un momento crucial para la seguridad euroatlántico por la acción de Rusia en Ucrania.
por la inestabilidad creciente en Oriente Medio hasta el norte de África, MENA. Es decir, nombra una serie de problemas, según ellos, en su vecindad este, en el flanco este y en el flanco sur. Aunque el flanco sur cada vez va desapareciendo más de las cumbres de la OTAN y se va centrando más en lo que pasa en el este. Todos sabéis lo que pasó en Ucrania en 2014. Sí, claro. Desplazamiento ilegal del poder, golpe de Estado, Los nazis, Maidán. utilizando como fuerza de choque a grupos neonazis, pero sobre todo como una manera de cerrar el cerco a Rusia, partiendo un país, como hacen siempre, un país que es mixto, que es multicultural, que tiene unas minorías que están muy cercanas culturalmente a Rusia, y poniendo además en el poder todo tutelado por la vicesecretaria de Estado Victoria Nuland, que está a día de hoy también asesorando al presidente Biden. Esa señora, tuvimos acceso a sus conversaciones diciendo que se joda Europa, que se joda la Unión Europea, que ellos iban a decidir lo que pasaba en Ucrania, nombrando, aparte de los ministros que entraron, algunos sin nacionalidad ucraniana, y con otras conversaciones que subimos del presidente checo del momento, supimos que los francotiradores que asesinaron a los manifestantes eran parte de esa estrategia, como igual se hizo en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, en la utilización de francotiradores que matan a manifestantes de los dos bandos para crear ese pretexto para poder intervenir. Con lo cual se cambió toda la arquitectura defensiva de Rusia. Rusia iba a perder la salida al Mar Negro natural que tenía. Y de ahí se produce la reacción rusa, que no podía perder Crimea, que además mayoritariamente tiene una población que quiere pertenecer a Rusia. Y realmente fue una... Es curioso porque ahora que se está demonizando a Rusia, yo no entro en cuestiones morales, ¿no? Pero yo lo que me dedico es a estudiar lo que ha pasado. Y tú cuando ves todos los movimientos de Rusia han sido defensivos, todos. Lo que vimos en Abjasia y en Osetia. Una movilización de Georgia impulsado por un ejército entrenado por los israelíes. La guerra de Chechenia, con la introducción, parecido a lo que pasó en Siria, de elementos proxys del radicalismo islámico. Y luego la defensa de su salida al Mediterráneo. O sea, la defensa de Siria cuando Siria iba a colapsar. Y te acordarás cuando nos contaba el presidente de Siria, ¿no? Perdieron 90.000 soldados, 90.000 militares. El ejército sirio tenía 100 y pico mil, no sé cuántos tenía, pero por una comparación, el ejército español, las Fuerzas Armadas españolas tienen 120.000 militares efectivos. Imaginaos perder 90.000. 90.000. Y fue providencial la ayuda rusa, que no solo era una ayuda legal, porque lo aprobaron los dos parlamentos, dos países que están representados en Naciones Unidas. Además es que no eran solo los intereses militares, sino los intereses culturales y de relaciones que tiene Siria con Rusia desde cientos de años. Desde cientos de años. Y se pudo contener. Es decir, hasta ahora todos los movimientos de Rusia han sido defensivos. Y cuando tú pones la televisión o los grandes medios te están contando justo lo diferente. Diciendo, Rusia amenaza, Rusia va a atacar, Rusia no sé qué. Quien abrió la veda fue la OTAN. ¿Quién rompió Helsinki? ¿Kosovo? ¿Quién ha invadido países? Estados Unidos y la OTAN. ¿Quién ha utilizado armas nucleares? Estados Unidos. O sea, es convertir por medio de la propaganda al que se defiende en agresor. Lo mismo pasó con Siria. Bashar al-Assad, qué malo era, qué terrible era, pero en cambio le metemos mercenarios de 90 nacionalidades para destruir un país que es multiconfesional, multiétnico y que no ha tenido grandes problemas excepto por esa minoría dirigida por los hermanos musulmanes que quieren una dictadura religiosa. Curiosamente, la hermandad musulmana apoyada también
por el imperialismo tradicionalmente, ¿no? Volviendo a la cumbre de Gales, que es muy importante, y voy a ir ya terminando, se habla que la OTAN tiene que ser capaz de operar en las fronteras de la OTAN y más allá de las mismas. ¿Veis? Ya están avanzando lo que habían señalando en Lisboa. La alianza, esto es entrecomillado, o sea, literal, debe tener las fuerzas adecuadas y el equipo adecuado en el lugar y en el momento adecuado. La cumbre puso en marcha un plan que se llama el RAP en inglés, Plan de Acción para la Preparación y Disponibilidad, ¿no? Y es el mayor cambio de postura de la alianza desde el final de la Guerra Fría. Y es lo que antecede a las grandes tensiones que estamos viendo ahora en la frontera con Rusia. Se pasó el cuartel general de la OTAN en Polonia de baja a alta disponibilidad y se pone en marcha una fuerza conjunta de muy alta disponibilidad compuesta por 4.000 efectivos. España ha dirigido unas cuantas veces en turno rotatorio esta fuerza de muy alta disponibilidad con un cuartel en Galicia, compuesta de 4.000 efectivos, capaz de desplegarse en muy pocos días en cualquier lugar y específicamente en las zonas periféricas de la OTAN. Sería un primer escalón de 4.000 soldados, luego iríamos hasta llegar en el periodo de un mes a un entorno de división. Eso es lo que pretendían, ¿no? El segundo escalón serían de 10.000 militares que son pertenecientes a la fuerza de respuesta de la OTAN, ¿no? Curiosamente os acordáis de lo que fue el Eurocuerpo, ¿no? Que en teoría iba a ser el embrión del ejército europeo que fundó Alemania, Francia, España, Italia. Ese Eurocuerpo hace 2 años desapareció y se ha convertido en una parte de esa fuerza de respuesta de la OTAN. Es decir, que no nos engañen con que va a haber disuasión europea. En esta cumbre, en la de Varsovia, pasamos un año después, en julio de 2016, ya empiezan a señalar la condición de antagonista global de Rusia. O sea, señalar como enemigo de la OTAN claramente a Rusia. Y se desarrolló ese plan de acción del que os decía antes. Refuerzo de la fuerza de reacción de la OTAN a nivel de preparación y tamaño, puesta en marcha de 8 unidades multinacionales de integración en los países aliados de la parte oriental de la alianza, es decir, todos esos cuarteles permanentes, y ahí están desplegadas las tropas españolas. Se hace plenamente operacional el cuartel general del cuerpo multinacional noreste en Polonia y se establece el cuartel general de la división multinacional en Rumanía. Es decir, en esta cumbre de Varsovia se establece ya la presencia avanzada y reforzada en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En Letonia tenemos carros de combate Leopard y participamos además en los países bálticos en las patrullas aéreas, que no se dedican a perseguir a los aviones rusos cuando entran en la zona europea, sino en zona internacional, es decir, con acciones agresivas que pueden producir, y eso lo hacen los Eurofighter españoles, que no sé qué intereses se nos han perdido en los países bálticos para tener carros de combate y aviones Eurofighter, amenazando a un vecino con el que no tenemos ningún problema político ni diplomático actualmente, ¿no? Y la OTAN, como cierre ya de este constreñimiento de Rusia, declara plenamente operativo su sistema MBD, que son la defensa frente a misiles balísticos, cuyas referencias principales son el despliegue de la Aegis naval, es como se llama este sistema de armas, en Rota, son las fragatas F-100 españolas y los destructores de la clase Arleigh-Brücke, y los hilos Aegis, es decir, el Aegis terrestre en Deveselu, en Rumanía, y el radar de detención lejana en Turquía, y el despliegue de otros sistemas Aegis, Ashore, en la base militar de Ręściukowo, en Polonia. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora es la reacción de las decisiones que se toman en la cumbre de Varsovia. La OTAN determina a partir de ese momento la gran amenaza de Rusia. ¿Y qué busca la OTAN? Encerrar a Rusia en su espacio físico-político y aspira a convertirse en el único referente militar global. La estrategia frente a Rusia es agresiva y ofensiva y busca a partir de ese momento impedir cualquier retorno
a una situación de paridad estratégica en el ámbito global. Es decir, ¿a qué nos dedica o a qué nos aboca a los europeos, ¿no? En términos geopolíticos, lo que hemos visto es que el cambio estratégico de Estados Unidos, que inició Obama, de cambiar hacia el eje Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, podríamos decir mejor, aboca a Europa al rol protagónico de contener a Rusia y ejercer el control del norte de África, en el Sahel y en el Magreb. Se señala claramente a China como el verdadero enemigo. Se prevé un aislamiento de Estados Unidos cada vez mayor, se desecha el Atlántico Norte y Europa como ejes centrales y se cede su cuidado a los países europeos de la OTAN, ¿no? Otorgando un uso táctico a Oriente Medio, donde se utiliza la guerra por delegación, los proxies, y se domina por la desestabilización zonas estratégicas para impedir el acceso normalizado de China a las fuentes energéticas de la zona. El objetivo realmente es China, no es Rusia. Solo que a nosotros nos toca la tarea por delegación de contener a Rusia. Yo podría seguir avanzando y aquí tengo todos los planes de Estados Unidos y de China, pero aquí me voy a parar porque yo creo que queda bien caracterizado lo que ha sido la OTAN de la bipolaridad, cómo se reinventa para seguir manteniendo el mando sobre nuestras capacidades militares y cómo ahora nos lanza casi a la guerra con un vecino que, si tuviéramos una relación normalizada con él, porque nos aporta además la mayor parte de la energía que necesitamos, el gas, no en el caso español, pero sí en el caso de Alemania, Italia, de los países Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera, podríamos funcionar como un bloque. Y otra cosa quiero decirlo, Rusia pidió entrar en el año 2000 en el espacio de seguridad europeo. Hubo una petición de Putin de reformar la OTAN y crear un espacio de seguridad. También, cuando se despliega el escudo de misiles, también pidió formar parte, aportando sus radares para que hubiera un espacio de protección. Pero los Estados Unidos no quieren eso, porque si no, Europa, además, frente al antagonista realmente global de Estados Unidos, que es China, Europa podría ser un país que estuviera en el medio de los dos y pudiera ejercer autónomamente. Eso es lo que hay detrás. Y estamos otra vez en el peligro de una guerra en Europa. Otra vez Estados Unidos se lava las manos frente a lo que le pasa a sus aliados y nosotros lanzamos estúpidamente a nuestras tropas al Mar Negro, a los países bálticos, a contener y amenazar a un vecino que nunca nos ha hecho nada. Al revés, nosotros le hicimos bastante daño cuando mandamos a la División Azul y aquella frase que vuelve a sonar otra vez de los falangistas de Rusia es culpable, ¿no? Otra vez Rusia es culpable, ¿no? Por lo tanto, yo termino aquí y luego espero haberos dado unas claves, por lo menos, para poder enfrentar con la verdad, con el estudio de sus propios documentos, frente a las mentiras que nos hace otra parte de la guerra híbrida, que no se la inventaron los estadounidenses, ¿eh? La definición de guerra híbrida es de un general ruso. Esa guerra híbrida no solo funciona por parte de Rusia, como dicen ellos, ¿no? Que coño, tienen una capacidad que yo alucino, ¿no? O sea, se meten en todas las elecciones, en el independentismo catalán, o sea, tienen una capacidad Putin que es impresionante, ¿no? No, la guerra híbrida funciona del otro lado, ¿no? Porque además el concepto liberal de libertad de información no existe, no existe. No nos dejan escuchar o ver RT, se les prohíben sus emisiones, se les pone en Twitter y en los medios que son del gobierno. La BBC es del gobierno, Televisión Española es del gobierno. Esta semana en El País había una experta en geopolítica que decía: estoy indignada porque en Rusia quieren aprobar una ley según la cual los medios extranjeros saldrán rotulados como medios extranjeros. Estos neosoviéticos diciendo, pero mujer, pero si eso pasa aquí también. O sea, bueno, pues con esto yo termino para darle el paso a Hassel. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. La verdad que ha sido una exposición magnífica, ajustada al tiempo
Y a mí, digamos, claro, escuchándote a ti y escuchando todos estos días, hoy mismo otra vez al señor Borrell, y no es que tenga nada particular en contra del señor Borrell, ¿no? Pero claro, esos discursos tan simplotes, ¿no? Tan estúpidos, y cómo eso cala en la población, yo creo que es preocupante. Al final has tocado una cosa muy importante, que es el tema de los medios, pero también tiene que ver un poco con la propia formación, con la propia cultura de seguridad, de defensa, la propia cultura respecto a lo que son las relaciones internacionales que tiene la población, que tienen los ciudadanos, que tienen las personas, ¿no? Porque, claro, cuando uno hace estos análisis desde el punto de vista de la propaganda, que es un poco a lo que yo trabajo en la universidad, claro, los argumentos es que son, bueno, no son argumentos, son casi para niños pequeños, ¿no? Y sorprende lo débil de la argumentación, ¿no? Pero creo que eso también está en el debe de los medios, no ya desde el punto de vista de la posición ideológica que tienen los medios o de las líneas editoriales, etcétera. No, de la formación periodística, de las rutinas de trabajo, ¿no? Cada vez más deterioradas, etcétera, y también del conformismo un poco de la sociedad que acepta que se rían de ellos de esta manera, ¿no? Porque efectivamente se puede decir lo mismo, es decir, los rusos intervienen, etcétera, etcétera, y ustedes no intervienen, ustedes no hacen propaganda. No, nosotros hacemos public diplomacy, nosotros hacemos información pública, los otros hacen propaganda. Entonces, bueno, yo creo que a las propias sociedades, en este caso europeas, pues les falla un poco la formación, ¿no? Una cultura básica para moverse y para poder filtrar ciertos discursos y luego sí tomar posiciones. Bueno, después de la intervención de Javier, pues cedo la palabra a Hassel París Álvarez, que pues seguro nos va a complementar mucho lo que ha explicado Javier, y también, insisto, como dije al principio, desde esa perspectiva de quien conoce realmente a las Fuerzas Armadas y de quien conoce cómo funcionan digamos, las estructuras de seguridad, de defensa, y cómo son las cosas en realidad, ¿no? Así que, Hassel, adelante con lo que nos quieras contar. Muy bien. Yo lo que puedo contar de la experiencia militar que tenga que ver con esto es de que traducíamos en las maniobras donde había colaboración con la OTAN, pues había que traducir al inglés las órdenes por radio. Entonces, como muchos mandos del ejército son ya mandos intermedios, son ya gente de hace muchos años que no se estudiaba inglés o que no tenían mucho conocimiento del inglés, era muy habitual que lo hiciese gente de tropa, porque en los años recientes la gente que ha entrado de tropilla al ejército, como hice yo, igual veníamos con 3 másteres y 5 carreras y 5 idiomas, y entonces les traducíamos las órdenes por radio en inglés para que los jefes de la OTAN se enterasen de las cosas. Eso, mi aportación militar al conocimiento de la OTAN se limita a eso. No es menor, no es un tema menor. No es menor, porque luego eso es un reflejo de cómo funciona toda la OTAN, porque todas las cosas hay que rebotárselas a los estadounidenses para que te den el visto bueno, en todo. O sea, para entrar o salir a la OTAN, el procedimiento que hay es dirigirse a los Estados Unidos, no al resto de miembros. Para las armas atómicas, que muchas veces los Estados Unidos lo presentan como que es un préstamo que se nos ha hecho a los europeos. Os dejamos aquí este arsenal nuclear para que lo manejéis. Pero claro, cualquier movimiento de ese arsenal hay que solicitar el permiso a Estados Unidos. O sea, estamos, digamos, de prestado. Es como lo que dirían hoy, es una relación amorosa tóxica. Porque digamos que el Estados Unidos dice que nos protege, pero claro, en realidad lo que hace es someternos por completo. Cualquier movimiento... Realmente la protección somos nosotros. A ver si me explico. El argumento de la OTAN, lo habréis oído todo, lo habrán oído, el paraguas de la OTAN, ¿no? Claro, el paraguas somos nosotros. O sea, el señor que está con el mango es Estados Unidos. Porque estas guerras están pensadas, como ha explicado Javier, para que se libren en suelo europeo. Y si el escudo, el famoso escudo antimisiles que está en territorio europeo, las bombas se lanzan desde territorio europeo y por lo tanto las represalias se reciben en territorio europeo, digamos que el escudo de Estados Unidos somos nosotros, el escudo antimisiles somos de hecho nosotros, los países europeos. Y no solo... Claro, es que piensen que la política actual de Rusia es iniciar represalias contra el cuartel desde el cual se hayan ordenado las actividades o desde el que hayan salido las armas. Y la OTAN tiene cuarteles en todas partes. En España, en Holanda. O sea, quienes sufriríamos ese ataque somos nosotros. El escudo somos nosotros, ¿no?
Voy a empezar también con una anécdota. Seré breve, intentaré ser breve. Pero breve de verdad, no como cuando dicen seré breve y es una hora. Luego cuando dicen con esto termino ya, son media hora aproximadamente. Seré breve en serio porque además hay mucha gente aquí que me supera en edad y en conocimiento y querré entrar en debate y escucharlos y demás. La anécdota es, Javier ha explicado que la OTAN echa a andar con ese tratado de Washington, es cuando Estados Unidos empieza a reunir, pero hay una historia oculta, aquí hay una historia secreta. Previamente, en 1947, si no me falla la memoria, países, lo que eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales, Francia, Inglaterra, el Benelux, hacen un tratado de cooperación para prepararse por si la Unión Soviética atacase Europa. Por si la Unión Soviética o Alemania atacase Europa. Alemania estaba recién derrotada y todavía había temores de que pudiese resurgir un nazismo o una nueva Alemania imperialista de nuevo, ¿no? Entonces, de hecho, hay por ahí un plan secreto de Winston Churchill para reaprovechar a las tropas ex-nazis para una lucha contra los soviéticos. Entonces, Alemania, digamos, todavía impone temor en el resto de europeos. Entonces, el primer esbozo sobre el que luego Estados Unidos construye la OTAN lo hacen los ingleses, con franceses y con otros europeos, en caso de que los soviéticos ataquen o de que Alemania volviese a rearmarse, volviese a atacar. Esto lo cuento porque desde el inicio de la OTAN hay un germen también de guerra entre europeos, hay un germen también de que los europeos somos peligrosos, de que los alemanes son peligrosos y por extensión el resto de europeos también. Porque para Estados Unidos, digamos, alemanes, europeos, somos todos un poco la misma cosa, ¿no? Entonces, lo refleja de hecho muy bien la frase del barón Ismay, que fue el primer secretario general de la OTAN, que él decía, la fórmula es muy buena. Él decía, la OTAN sirve, es que lo dicen ellos, no lo decimos aquí los antiimperialistas, la OTAN sirve para mantener a los alemanes sometidos, a los alemanes, insisto, por extensión, a los europeos, porque Alemania es el corazón de Europa, no hay... yo soy muy antigermano a veces, pero no hay una Europa sin que Alemania sea una pieza de ese puzzle. Entonces, la OTAN es para mantener a los europeos sometidos, para mantener a los rusos fuera, to keep the Russians out, y para mantener a los americanos dentro, to keep the Americans in. O sea, los yanquis mangoneando en todas las decisiones de los europeos, los rusos bien alejados y los alemanes y los europeos en general por debajo. Ese es el mecanismo que la OTAN replica una y otra vez. ¿Por qué los europeos fuera? Perdón, ¿por qué los rusos fuera? Esto responde a una clave básica de la geopolítica angloamericana desde el siglo XIX, que es la teoría que muchos conocerán de Halford Mackinder. Viene a decir que para controlar el mundo, viejo interés angloamericano, para controlar el mundo hay que controlar el corazón del mundo, que es se corresponde a grandes rasgos con Rusia, sería el centro de todo el continente eurasiático. Quien quiera controlar el mundo ha de controlar Rusia. Quien quiera poder someter a Rusia ha de poder cercarla, ha de poder cortar las salidas que Rusia, que ese heartland, que ese corazón del mundo pueda tener al resto del continente eurasiático. Esto implica enemistarla con Irán, o separarla del Mediterráneo, o con China, o con Europa. Cortar todas sus posibles alianzas que le den una proyección mayor, ¿no? Quien quiera controlar el mundo ha de someter a Rusia, y quien quiera someter a Rusia ha de cortar estas salidas. Una de ellas es Europa. Esto que conecta, digamos, Rusia con Europa es la región de Europa Oriental. Entonces, para lograr esta hazaña de dominación mundial angloamericana, hay que tener en llamas, o al menos con problemas, o al menos dividida de alguna forma, Europa Oriental. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Porque eso nos toca a nosotros. Entonces, de ahí viene pues una estrategia de muchos siglos, cuyo último eslabón es armar toda esta tensión en torno a Ucrania, que no le importa a nadie. O sea, ya lo siento si alguien tiene familia ucraniana o amigos ucranianos, Ucrania no le importa a nadie. Es decir, la OTAN no tiene ningún interés en Ucrania como socio. O sea, aquí la OTAN está presumiendo de que ellos son, digamos, los custodios de la soberanía nacional. Todo Estado puede decidir a qué club pertenecer. Si Ucrania quiere libremente unirse a la OTAN, ¿quién es Rusia para decir nada, no? Los estados son libres. Claro, pero Ucrania no está en esas negociaciones. En ningún momento he visto yo a ningún cargo ucraniano invitado a esos diálogos sobre Ucrania. Y de hecho, pues la OTAN lleva dándole largas a Ucrania desde 2008, ¿no? Promesas de sí, bueno, puede ser socio, en algún momento puede ser socio. Pero no le interesa, en última instancia, por lo que ha explicado Javier al final, porque ahora mismo el conflicto que es de relevancia para Estados Unidos es con China. Es un conflicto por la hegemonía mundial con China.
Entonces, la OTAN, que no ha sabido arreglarse muy bien con los talibanes de Afganistán siquiera, pues seguramente no está por la labor de poder enfrentarse con Rusia. Entonces, la cuestión es que los Estados Unidos saben que Rusia ha de ser contenida de alguna forma, porque esa es a día de hoy la sustancia de la OTAN. Lo único que justifica la OTAN es, digamos, a día de hoy, ese cerco que ejerce contra la amenaza, la supuesta terrible amenaza rusa. Entonces, como saben que hay que mantener esa tensión, la OTAN tiene el dilema de hasta qué punto puede llegar ahí sin verse comprometida, sin verse comprometidos los Estados Unidos en un conflicto con Rusia que les haga débiles frente al verdadero conflicto con China. No sé si lo he explicado bien. El dilema de Estados Unidos hoy es: tenemos que mantener el control sobre Europa, ese es el punto 1, porque si no, en palabras de Kissinger, si Estados Unidos pierde el control sobre Europa, Estados Unidos se quedará siendo una isla aislada en el mundo, ¿no? Aparta de los demás. Entonces, punto 1, tenemos que mantener el control sobre Europa. Para mantener ese control hay que mantener azuzada la idea de la amenaza rusa, y si hay un conflicto con Rusia, espero que los europeos se encarguen de él, porque los Estados Unidos tenemos que estar a lo de China. Ese es el gran dilema ruso, el gran dilema de Estados Unidos, perdón. Y es problemático para Estados Unidos porque además los europeos, por muy dóciles y sumisos que somos, nos gusta pues estar vivos, tener gas, calentarnos en invierno, comer, ese tipo de cosas, que hace que Europa Oriental, por ejemplo, muchas veces no tenga un gran interés. Por ejemplo, Hungría, ¿no? o Bulgaria no tenga un gran interés en ir a la guerra con el vecino, o Europa Central también, Alemania, que vemos que está un poco reticente, insisto, porque la energía les viene de Rusia. Entonces, claro, o incluso la Europa Occidental, o países de Europa que dependen también a su vez económicamente de China. O sea, Europa, vamos a tener que morir. En Europa hay ya remordimientos y preocupación, los franceses también, si vamos a tener que morir por la guerra con Rusia. Bueno, luego hay países que no, que son puro bravío, como España, ¿no? Que manda a la primera de cambio, manda a las fragatas, manda a los aviones, lo cual, antes Javier comentaba que es muestra de nuestra sumisión geopolítica a potencias exteriores, ¿no? Pero es que es peor, porque es que la OTAN no lo ha pedido. O sea, no, es aún peor. Es ya el esclavo, el complejo del esclavo. De Pedro Sánchez diciendo: antes de que nadie me diga nada, ahí van a estar los militares españoles en primera línea arriesgando sus vidas por mí, por mi figura política y mi operación de marketing, de mostrarme como un fiel aliado de la OTAN y quizás conseguir que Biden, la próxima vez que me encuentre con él en el pasillo, me acompañe durante un minuto más, ¿no? Quizá incluso me mire a la cara, ¿no? Es la operación de Sánchez. Claro, esto en algún momento, en la mente de los estrategas de Pedro Sánchez y del gobierno del PSOE, ¿quiénes son esos? Que son gente como Iván Redondo, es lo que te iba a decir. No deberíamos sorprendernos tampoco de ideas disparatadas. En algún momento a uno de esos estrategas se le debió pasar por la cabeza que es una señal de fortaleza que España sea el primero en poner allí fragatas y aviones. Claro, yo entiendo que es una señal de debilidad. Si uno lo da todo sin haber pedido nada y sin haber exigido nada, eso es una disposición de ser un lacayo, de ser una persona que no tiene ningún interés en pedir para él, en asegurarse unas garantías para él. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Ceuta y Melilla. No están protegidas por la OTAN y están constantemente amenazadas por operaciones de Marruecos. Incluso muchas veces de Marruecos en alianza con miembros de la OTAN. Con operaciones conjuntas con ingleses, con franceses. Entonces, España, que tiene una crisis real en el sur, no pide nada a la OTAN, ¿no? Fijaos que Francia en su día había logrado meter una cláusula en la OTAN, creo que era el artículo 6, para proteger a Argelia, que en aquel momento era territorio francés. Quedaba Argelia más al sur del supuesto paraguas de la OTAN, pero Francia, como importaba y como tenía ganas de ser y de existir en el mundo, no como el PSOE, no como Pedro Sánchez, pues exigió que también se protegieran estos territorios de Argelia, ¿no? Claro, España no exige nada, ¿no? Y lo da todo. Claro, ese mensaje es inmediatamente recibido ¿por quién? Por Biden, no. Biden le ignora, no le llama, no participa. ¿Por quién he recibido ese mensaje inmediatamente? De debilidad española. Por Marruecos. Instantáneamente, al día siguiente, ya hay una orden en Marruecos a la policía marroquí de dejar de reconocer las fronteras con España, de sustituir en las señales frontera de Ceuta, frontera de Melilla, por puerta de Ceuta, puerta de Melilla, como de acceso, ¿no? O sea, eso fue esta semana, ¿no? Sí, inmediatamente después
de la decisión de Pedro Sánchez. Porque la geopolítica funciona así, hay mensajes. Cada cosa que se hace tiene un mensaje y unas repercusiones y un sentido. Entonces, insisto, la geopolítica conviene entender que va más allá de las ideologías, por mucho que ahora intenten muchos vendernos este conflicto en clave ideológica, especialmente la gente de la derecha, ¿no? Que tiene la idea extraña de que Putin sea socialcomunista, ¿no? O un rearme de la Unión Soviética, ¿no? Claro, Rusia quiere volver a las esferas de influencia de la época soviética. Nos sonará el concepto de esferas de influencia. Nos suele sonar mal. Nos suele recordar a Hitler y Stalin repartiéndose Polonia, este trozo para ti, este trozo para mí. Pero las esferas de influencia lo que consisten es saber que las potencias, medias, intermedias, regionales, tienen un área a su alrededor en el cual cualquier movimiento las amenaza directamente. Como lo que está pasando ahora. Si la OTAN instala sistemas de misiles en Ucrania, que acerca esos misiles a 5 minutos de Moscú, Rusia reacciona. Entiende que, a ver, desde luego Ucrania no pertenece a Rusia, pero entiende que algún efecto habrá para Rusia ser el vecino de un país donde le ponen misiles apuntando en su contra, ¿no? Aquí el problema no son las esferas de influencia, ese concepto que suena tan arcaico, tan peligroso, porque las esferas de influencia, bien entendidas, son una garantía de paz. Cuando varias potencias dicen, vale, vamos a dotarnos de una serie de países neutrales entre nosotros, tus amigos llegan hasta aquí, tus sistemas de misiles llegan hasta aquí, los míos llegan hasta aquí, y por el medio un espacio de neutralidad, de desarme, eso realmente es una estrategia de paz. Y ha funcionado siempre que las potencias se han sabido entender. Claro, aquí lo que pasa es que sí quieren que haya esferas de influencia, lo que pasa es que solo la de Estados Unidos, o sea, que el mundo entero sea la esfera de influencia de Estados Unidos. Aquí salía nuestro insigne Borrell, que decía, no hay que volver a Yalta. ¿Qué es Yalta? La época en la que los angloamericanos y los soviéticos se repartían el mundo, ¿no? Europa en concreto. Se reunían allí en algún país títere, en Egipto, en el Cairo, en alguna cosa así, y decían, bueno, esta zona es para nosotros, esta zona es para vosotros. Claro, Yalta, ese orden de las esferas de influencia, no existe ya, porque la Unión Soviética cayó, desapareció de la ecuación. Ahora la Unión Soviética son un porrón de naciones, cada uno por libre, cada uno con sus propios intereses, algunos en común, otros más enfrentados, pero la esfera de influencia que sigue existiendo es la de Estados Unidos, que no ha dejado de expandirse hacia la Europa Oriental, por este motivo geopolítico que hablábamos antes, no ha dejado de expandirse hacia la Europa Oriental durante todos estos últimos años. Entonces, en Yalta, amigo Borrell, seguimos, lo que pasa que solo sigue la Yalta de Estados Unidos. Y Borrell, cuando dice no queremos volver a Yalta, bueno, él lo que querrá seguramente es ser uno de esos títeres del Cairo que le pone las copas a los aliados, ¿no? A los yanquis, ¿no? Pero, claro, la esfera de influencia es única a día de hoy en Europa. La esfera de influencia es la de Estados Unidos. Rusia vivió un periodo de debilidad en los años 90, terrible, ¿no? Con Yeltsin, efectivamente, en la cual el país fue desmantelado, las multinacionales se lo quedaron todo, los oligarcas se repartían el país, se troceó la URSS e incluso se intentó llegar a trocear luego la propia Rusia, la experiencia de Chechenia, y eso es el tipo de país que a la OTAN le gusta, ¿no? Eso está bien, ahí Rusia no es una amenaza, es un amigo, es un socio, se puede hablar con él. Parece ser, aquí hay una gran polémica, parece ser que en esos años se le prometió a los rusos que la OTAN no se iba a seguir ampliando hacia el este. Dijeron, de acuerdo, la URSS ha caído, el Pacto de Varsovia no es una amenaza, nosotros, las bases militares yanquis, no irán acercándose a vosotros. Claro, eso parece ser que no está escrito en ningún sitio. Es algo que Gorbachev cuenta que le aseguraron los diplomáticos estadounidenses, y ahora los americanos, que son muy cucos, dicen no. Eso nunca se dijo. Cuando dije, no, es peor, ¿eh? No solo nunca se dijo, porque hay sitios donde sí que hay escrito, ahora voy. Dijo, no, cuando nosotros decíamos no nos vamos a expandir hacia el este, nos referíamos a Alemania del Este. Claro. El este en aquella época era Alemania del Este. Claro, es decir, no, nosotros ni un centímetro hacia Alemania del Este, pero claro, luego todo lo demás, todo el campo es orégano, luego ya es todo para que la OTAN se expanda por allí. Entonces ahora hay ese debate, ¿no? No, es que los rusos se piensan que les habíamos prometido tal cosa. ¿Cuándo empieza a expandirse la OTAN? Pues efectivamente cuando Rusia tiene ese periodo de debilidad en el cual no es capaz de hacer valer sus intereses. Esto es lo único que importa, que un país esté en condiciones de fortaleza para hacer valer sus intereses, como Francia, con lo que he contado con Argelia, ¿no?
Todo lo contrario de cómo está España a día de hoy. Entonces, aprovechando esta debilidad, la OTAN se expande. Cuando llega Putin y comienza a plantear una vuelta de Rusia a ser una potencia regional, a ser una nación relevante, es cuando empiezan los problemas. Porque los problemas y también la oportunidad. Los problemas para la OTAN, porque la OTAN empieza a ver que ya hay aquí un conflicto, que Rusia ya es un país que ya no se deja desmantelar como con Yeltsin. Pero también hay una oportunidad, porque la OTAN reencuentra su némesis, reencuentra su enemigo, y toda organización necesita al enemigo para existir, como razón existencial. La OTAN en los 90 y en los 2000 incluso tenía una cierta crisis, porque la Unión Soviética, su enemigo existencial, había caído, y entonces la OTAN estaba desnortada. Nunca mejor dicho, lo del Atlántico Norte. Perdón por este chiste. La OTAN estaba desnortada. Y entonces los nuevos conceptos estratégicos que elaboraba pues daban un poco palos de ciego. No, vamos a ser una alianza contra el yihadismo, una alianza contra la inseguridad, más en general. Un foro diplomático donde nos podemos reunir a hablar de cosas. Claro, entonces cuando Rusia vuelve a tener una dignidad nacional, la OTAN dice, han vuelto nuestro supervillano favorito, ¿no? Ha vuelto nuestro supervillano favorito. Claro, la OTAN en estos años de transformación, de estar desnortada, había acariciado el sueño de convertirse en algo más allá incluso del Atlántico Norte, en convertirse en un brazo militar del nuevo siglo americano, de la globalización angloamericana, ¿no? Se había jugueteado con que Brasil o Colombia, con que espacios de Hispanoamérica estuviesen en la OTAN. Trump incluso llegó a decir, hagamos de ella una alianza de Oriente Medio, con Israel, con Arabia, y varios observadores de Estados Unidos y comentaristas cercanos a la Casa Blanca han dicho, hagámoslo global, hagamos una OTAN global. Que algo de eso hay ahora mismo con lo del AUKUS. Es una OTAN del Pacífico, ¿no? Que es la OTAN que va a importar, por cierto. Es que al menos nos ponían el mapa, decían los europeos, nos ponen el mapa ser la OTAN, ser los socios de Estados Unidos. Eso hace que los europeos sigamos siendo importantes. Pero es que ya ni eso. Porque el nuevo corazón de los aliados de Estados Unidos son estos países que en el Pacífico rodean a China. Van a ser Australia, van a ser Nueva Zelanda, se les incorporará Japón, Corea del Sur. Entonces, incluso seguro. ¿En el AUKUS? No, en el AUKUS no. En todo el cinturón que Estados Unidos va a establecer de potencias a las que él va a premiar como socios de primer nivel. Europa ya no va a ser ese socio de primer nivel. Europa, en el mejor de los casos, va a ser un espolón para molestar a Rusia, y en el peor de los casos va a ser el paraguas que hablábamos antes. Entonces, la OTAN ha recuperado esa razón de ser que le faltaba. Pero claro, el problema de esa razón de ser es que es a costa nuestra, que es a costa de todos nosotros. Estoy repasando a ver si falta alguna cosa relevante. No, eso es todo. A costa de todos nosotros significa que en la guerra que se libre, Europa pone el suelo, pone la sangre, pone las víctimas, pone el dinero, pone todo. Entonces, la última oportunidad que hay ahora es concienciar de alguna forma a la gente de cuál es esta lógica geopolítica que subyace a todo esto. Que no es que los ucranianos le importen, sino un plan de cerco a Rusia. De cuál es el papel que los europeos jugamos en esto, no como garantes del derecho internacional, sino como países vasallos de Estados Unidos. Y dar una batalla, porque no olvidemos que siempre antes de todas las guerras, la guerra se libra en la opinión pública. Ahora mismo la estamos perdiendo, porque todo el arco mediático cuenta el Rusia es culpable, ¿no? Lo escribía en un artículo de la semana pasada. Culpable de todo. Culpable de financiar a los podemitas, de financiar a los fachas de Le Pen, culpable de financiar el independentismo para destruir los estados-nación, culpable de financiar los estados-nación para destruir la Unión Europea, culpable de Trump, culpable de si no nos vende gas, nos quiere hundir los precios y subirnos la factura de la luz. Si vende mucho gas, el cambio climático que está causando Rusia, digamos, es el nuevo chivo expiatorio, ¿no? Entonces, como antes, los ciberataques y cosas... Esto es graciosísimo, lo de Borrell. Había un ciberataque que decía, esto han sido los rusos. No tengo ninguna prueba, pero me lo puedo imaginar. Tampoco dudas. Claro. La inteligencia europea, que supongo que será Josep Borrell, la inteligencia propia de Josep Borrell, había... Es una mastermind. En fin,
Lo dicho, antes de toda guerra, la guerra la libramos nosotros. La libra la ciudadanía, la libran los opinadores, la libra el boca a boca, la libra los medios de comunicación y la libra el clima de opinión, como se vio con las cuestiones de no a la guerra. Ahora es difícil, porque el no a la guerra es difícil que venga ahora de unas izquierdas que están en el gobierno y, como hemos explicado, perrunamente alineadas con la OTAN. Y encima queriéndonos vender, como Margarita Robles, la guerra en clave progresista, ¿no? Es que Rusia es un país de homófobos, hay que hacer una guerra en pro de los derechos LGTB, o en pro de los derechos humanos, ¿no? O la OTAN de Biden, ahora con Biden, pues es, digamos, una OTAN de, pues lo de siempre, de bombardeos progresistas, con perspectiva de género. Con perspectiva LGBT también. Hay un intento de captar al público que tenga una sensibilidad más crítica con la OTAN o con Estados Unidos, de captarlo a través de que, bueno, que Rusia es el nuevo fascismo rojo, como quieran llamar, neorrancio, ¿no? Nuevo país neorrancio, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea central y con esto concluyo. En este momento los soldados todavía somos nosotros, mañana puede que sean nuestras tropas. En este momento los soldados todavía somos nosotros, de la guerra cultural, de la lucha por la información. Así que os animo a todos a luchar la batalla por la paz en el futuro.